Hola, esta es la clase 23 y vamos a hablar del teorema de Stokes. ¿Qué dice el teorema de Stokes? Vamos a primero esbozarlo, teorema de Stokes. Vamos a ver qué dice y después vamos a analizar bien cada parte del enunciado. Lo que dice es que si yo tengo un campo F, le calculo el rotor y a ese rotor le calculo la integral a lo largo de una superficie S metida en R3, supongamos que tengo una superficie S que tiene esta forma, ¿no? Entonces me dice que esto es igual a la integral de línea, o sea, esto es una integral de dimensión 2, esto es una integral de dimensión 1, integral de línea a lo largo del borde de S, ahora vamos a hablar después qué es el borde de S, del mismo campo F. O sea que de un lado tengo la integral del rotor de F, del otro lado tengo la integral de F. De un lado tengo la integral a lo largo de una superficie S y del otro lado tengo la integral a lo largo del borde de S. Entonces, para entender qué es lo que está diciendo este teorema, lo que tenemos que analizar es qué significa, por un lado, el rotor de un campo y qué significa el borde de una superficie S. Entonces, estos son los dos conceptos de las superficies S, no lo dije, pero es importante que en realidad S es una superficie orientada, o sea, es una superficie en la cual hay que considerar, es importante considerar la orientación. Y recuerden que cuando definimos la integral de un campo a lo largo de una superficie, era importante tener en cuenta la orientación de la superficie porque de acuerdo a la orientación que uno tomaba podía darme con un signo o con el otro. O sea, hay un cambio de signo de acuerdo a la orientación que yo tome de la superficie. Y lo mismo con una curva. Si yo integro a lo largo de un campo, a lo largo de una curva, y integro ese mismo campo, pero con la curva orientada al revés, el resultado de uno y otro difieren en un signo. Entonces, esta ecuación tiene sentido, digamos, es real, si consideramos a S como una orientación y a el borde de S, una curva también orientada de una forma coherente con la orientación que tiene esta. Después lo vamos a explicar bien. Entonces, justamente esas son las cosas que hay que aclarar para entender bien el enunciado. Entonces, primero que nada vamos a ver qué significa el rotor de un campo en R3. El rotor de un campo es un campo en R3 que, al igual que pasa con el producto vectorial, es una definición que solamente vale para R3. Es una especialidad del espacio tridimensional. No existe rotor en Rn. Entonces, de hecho, tiene una semejanza muy directa con el producto vectorial, la definición del rotor de F. Fíjense, lo que vamos a decir que F es, sea F, un campo, entonces F en R3, ¿no? O sea que F de X y Z tiene coordenadas F1 de X y Z, F2 de X y Z y F3 de X y Z. Estas son las coordenadas del campo. O sea, esto es una función de R3 en R1, esto también y esto también. Bien, si tenemos el campo F, el rotor se define el campo en R3, rotor de F, de la siguiente manera. O sea, voy a dar una definición que nos da directamente la fórmula de cómo calcularlo.
¿Se acuerdan cuando hablábamos del producto vectorial de dos vectores? Que usábamos esta notación. Usábamos como si fuera un producto, el producto vectorial de un vector de coordenadas B1, B2, B3, ¿no? Con uno de W1, W2, W3, lo notábamos así. Y esto quiere decir que la primer coordenada era el determinante de esta matriz. La segunda coordenada era el determinante de la matriz que se obtiene tachando esto con el signo menos. Y acá, la tercera coordenada es el determinante de la matriz que se obtiene tachando la última columna. O sea, el determinante de esta matriz. Bueno, de la misma manera vamos a calcular el rotor, pero ahora en lugar de poner un vector y un vector, voy a poner abajo las coordenadas del campo F1, F2, F3. Y arriba voy a considerar, en lugar de considerar un vector, voy a poner un operador, que es esto, es derivada respecto de x, derivada respecto de y derivada respecto de z. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que lo que estamos definiendo es así. Voy a poner como primer coordenada del campo a lo que sería el determinante, lo digo entre comillas porque no es un determinante, pero sería como hacer, el determinante que sería hacer esto por esto menos esto por esto. Bueno, justamente esto por esto lo consideramos como la derivada de y respecto de y aplicada a F3, menos la derivación respecto de z aplicado a F2. O sea, lo que voy a escribir es derivada respecto de y de F3 menos este por este, o sea, derivada respecto de z de F2. Esa es la primera coordenada del vector rotor de F. La segunda coordenada la obtenemos tapando la columna segunda y calculando este aplicado a este menos este aplicado a este, haciendo como un determinante, ¿no? Entonces, con el signo menos, o sea que sería la derivada, o sea, sería como hacer, con el signo menos, sería lo mismo que hacer este por este menos este por este, ¿no? Lo voy a escribir de esa manera. Derivada respecto de z de f1 menos derivada respecto de x de f3. Esa es la segunda coordenada. Y la última coordenada se obtiene tapando la última columna. O sea que me queda el determinante de esto. O sea, esto aplicado a esto menos esto aplicado a esto. Derivada de x respecto de x de f2 menos la derivada respecto de y de f1. Entonces, esta es una función de R3 en R1, esta es una función de R3 en R1 y esta es otra función de R3 en R1. Las tres son las coordenadas del campo rotor de F. Muy bien. Entonces, queda claro de esa manera que es un rotor de un campo que está definido o en todo R3 o en parte de R3. A veces no está definido el F en todo R3, pero allí donde esté definido, en aquellas subregiones de R3 donde esté definido, lo calculo de esta manera. Muy bien. Ahora vamos a al otro personaje que aparecía recién en el teorema de Stokes, en el enunciado del teorema de Stokes, la ecuación que la define, que era la noción de borde de una superficie. ¿Qué es una superficie con borde? Bueno, imaginemos, voy a empezar por dibujar una superficie metida en R2. La superficie en R2 tiene una orientación natural que es, digamos, si el R2
lo considero como el plano XY en R3, puedo considerar al vector, piensen en el pizarrón este, como si fuera el plano XY y el eje Z lo tengo acá. Entonces, esta superficie tiene dos orientaciones, una con el vector apuntando hacia acá, hacia afuera del pizarrón, y otra con el vector apuntando hacia adentro del pizarrón. Muy bien. Entonces, considerando con la orientación que dada por el vector normal a la superficie con el vector apuntando hacia afuera del pizarrón, lo que tenemos es una orientación heredada por el borde de la superficie. Si este es el borde de la superficie, el borde siempre es una curva, estamos hablando de superficies suficientemente lindas, ¿no? Las superficies que, al menos por trozos, tienen una superficie suave, dada por curvas que sean C1. Entonces, la orientación heredada, si la superficie está orientada con el vector normal apuntando hacia afuera, la orientación heredada por la curva es la que apunta hacia allá. Es esta orientación. Por el contrario, si la superficie estuviera orientada con el vector normal apuntando hacia adentro, entonces sería al revés, con las flechas al revés. Una cosa importante es, en este dibujo por ahí no se nota bien lo que quiero decir. Vamos a suponer que la superficie mía tiene un agujero, que es esta parte de la superficie, ¿no? Entonces, el borde, en ese caso, tiene dos partes, son dos curvas. Una parte es esta de afuera y otra parte es esta de adentro. ¿Cuáles son las orientaciones heredadas? Si esta superficie tiene el vector normal, la orientación está dada por el vector normal que apunta hacia afuera, entonces hay que pensar como si la orientación estuviera en este sentido, ¿no? Entonces, la curva de afuera va a ser compatible con la orientación esa de la superficie si la de afuera está orientada hacia allá y la de adentro está orientada hacia acá. O sea, hacia acá. A ver, ¿cómo podemos pensar eso? O sea, ¿por qué esta curva está hacia allá y está hacia acá? Bueno, lo podemos pensar de la siguiente manera. Piensen en esto como si fuera una superficie así, pero piensen que hacemos un corte acá y que lo aproximamos de esta manera. Entonces, el borde de esta superficie, el borde de toda esta superficie, es esta curva que viene así, viene por acá, va por acá, hace así, viene por acá, hace así y va para allá. O sea que la parte de afuera la recorrió en este sentido y la de adentro, cuando fue por acá, fue para allá, después hizo así y después vino por casi el mismo camino. Entonces, ¿qué pasa? Esto que dibujé acá es como un caso límite, es el caso en el que se une esto por esto, y tengo en ese caso una curva que la estaría, o sea, este segmento lo estaría recorriendo una vez para allá y otra vez para allá. Entonces, cuando yo calcule integrales a lo largo de curvas donde paso un segmento para un lado y después lo paso para el otro, si yo integro la curva esa para un lado y la integro después para el otro, es lo mismo que nada, la suma da cero. Entonces, ese es el efecto, o sea, por eso es que vemos el borde de esta superficie como una curva que tiene dos partes donde esta está orientada de esta manera y esta está orientada de esta manera. Bueno, ahora de la misma manera esta discusión se puede trasladar a superficies
que estén metidas no solamente en un plano, sino superficies que estén metidas en R3. Y la discusión es exactamente la misma. Es decir, si yo tengo, imagínense, una superficie, no, espero que, o sea, apelo a la imaginación de ustedes, pero imagínense que tengo esta misma superficie, pero ahora embebida en R3. O sea, tengo una superficie así, que está metida, está doblada, piénsenla como algo que está doblado en R3. Que ahora tengo las tres coordenadas. Bueno, entonces esta superficie va a tener dos orientaciones posibles. Esta superficie que dibujé acá claramente es orientable y tiene dos orientaciones posibles. Una con un vector normal apuntando para allá y otra con un vector normal apuntando hacia el lado opuesto. Bueno, si el vector normal está apuntando en este sentido, quiere decir que la orientación natural, heredada, digamos, dada por ese vector, la puedo pensar, la puedo imaginar como un recorrido en este sentido, en el sentido antihorario de la superficie. O sea, imagínense que la superficie es el piso y que el vector normal entonces está apuntando hacia acá. Bueno, el recorrido antihorario me refiero con recorrer, imagínense que este es el vector normal, es como si yo lo recorro en este sentido. O sea, este es el vector normal, está apuntando hacia afuera y esto es el recorrido coherente con esta orientación. Bueno, este recorrido que hago acá es coherente con la orientación dada sobre la superficie esta, donde, sobre el recorrido, perdón, del borde, dado por estas flechas. O sea, esto lo recorro hacia allá y esta la recorro en este sentido. Entonces, esa sería la orientación heredada, o sea, por el borde. El borde siempre lo vamos a notar como delta S, ¿no? Si esto es S, el borde, o sea, son las curvas, son el delta S. O sea, con delta S me refiero a ambas curvas, ¿no? O sea, todo el borde, este junto con este. Pero pensado como una curva que puede tener varias partes, orientadas. O sea, cada una tiene que estar bien orientada, estar decididamente orientada. ¿Por qué es importante la orientación? Porque cuando calculamos integrales, repito, lo dije hace un rato, cuando calculamos integrales de un campo a lo largo de una curva, es importante tener en cuenta el recorrido. Si lo recorro para un lado me da un resultado, si lo recorro para el otro me da el resultado con el signo opuesto. Entonces eso va a haber que tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces el teorema de Stokes lo que dice es que si yo integro a lo largo de una superficie S a el rotor de un campo F, el resultado es lo mismo que si yo integro a lo largo de el borde, o sea, a lo largo de esta curva sería, y de esta curva orientadas adecuadamente, esas integrales van a coincidir. La integral del rotor con la integral del campo F a lo largo del borde. Entonces, el teorema de Stokes, lo que dice es lo siguiente. Dice, sea S una superficie orientada en R3, parametrizada por phi, ¿no? Phi es algo que va de un cierto D que está en R2 en R3. O sea, tengo una superficie
parametrizada, orientada, y la orientación está dada por, recordemos, era el phi u por phi b, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso es lo que determinaba la orientación. Bueno, entonces, sea delta S el borde, la curva borde de S. La curva, perdón, vamos a aclararlo bien, la curva orientada borde de S. No lo voy a escribir porque es también un poco difícil de expresar digamos, en palabras, es algo que uno se ponga a ser muy técnico, pero es suficiente con que capturen la idea de qué significa la curva orientada, la curva borde orientada, adecuadamente de acuerdo a la orientación de S. Sea F un campo en R3, C1. Entonces, puede estar, digamos, puede estar definido solamente en partes de R3, ¿no? Obviamente tiene que ser un campo en R3 que esté definido en un lugar que contenga a la superficie S, ¿no? Digamos, lo podemos aclarar eso. Entonces, sea F un campo definido en una región de R3 que contenga a S y que sea C1. Entonces, la integral, repito, a lo largo de la superficie S del campo rotor de F es igual a la integral a lo largo del borde de S del campo F. Bueno, la mejor manera de entender este teorema es a través de ejemplos. Vamos a ver un ejemplo y los invito a que hagan la mayor cantidad de ejemplos posibles de los que están en la lista de ejercicios o en el libro. Vamos a ver algún ejemplo donde quede claro el tema del borde. Vamos a hacer algo muy sencillo, algo que simplifique mucho las cuentas, pero donde se note bien el análisis del borde. Vamos a tomar sea S, la superficie, sea S, la superficie, vamos a poner un cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bueno, S está dada por x cuadrado más y cuadrado. A ver, vamos a expresarlo mejor. Es el conjunto de los x y z, tal es que x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y z, supongamos que está entre 0 y 1. Esto es un cilindro, claramente. Bueno, entonces tenemos la superficie y necesitamos el campo. Sea F el campo definido de la siguiente manera. Este es un campo muy usual en los ejemplos, porque es un campo el que llamamos la calecita, porque lo que me está indicando es
que las flechas, estas flechas, son todas perpendiculares al eje Z, o sea, son paralelas a cada uno de los planos Z igual a algo, y digamos que el flujo de este campo son, si yo digamos, dejo fluir por ese campo una partícula, lo que va a hacer es describir un círculo alrededor del eje Z. O sea que es un campo que es tangente a cada uno de los círculos que están centrados, digamos que tienen como centro al eje Z y que están en un plano perpendicular al eje Z. Digamos, por ahí mejor si hago algún dibujo, a ver. O sea, son todos estos círculos, ¿no? O sea, las líneas de flujo del campo son todos estos círculos. Cuanto más lejos del eje Z estoy, más grandes son las flechas. Cuanto más cerca son, más chiquitas son. En el eje Z, digamos, para los puntos, el eje Z son los puntos de la forma 0, 0, algo, ¿no? Bueno, cuando esto es 0, 0, algo, el vector es el 0, 0, 0. O sea que en el eje Z el vector es 0. O sea, ahí no fluye nada. O sea, porque los puntos del eje quedan, como en el eje de la calecita, queda fijo. Cada uno de los puntos queda fijo. Así que eso es intuitivamente lo que está pasando. Tengo un flujo que me va arrastrando partículas alrededor del eje Z. Y la superficie es un cilindro que tiene como base el círculo de radio 1 en el plano XY y la otra tapa del cilindro está en el plano Z igual a 1, ¿no? O sea que esta es S, o sea, son todos los puntos de este cilindro. Ahora bien, ¿cuál es el borde del cilindro? El cilindro, aclaremos, no lo aclaré acá. ¿Con qué orientación? Eso otra vez me estoy olvidando, igual que la vez pasada. Le tengo que decir, cuando damos uno de estos ejercicios, a ver cuál es la orientación que estoy tomando de S. Entonces, S, vamos a elegir una, tiene la orientación con el vector normal apuntando hacia afuera. O sea, este es el vector normal. Entonces tenemos este vector normal, por lo tanto, si yo tomo un punto del cilindro acá, imagínense un punto que está acá, en esta parte del cilindro, la manera de recorrer, digamos, la orientación asociada la puedo determinar como el rulito este que está avanzando en forma antihoraria teniendo en cuenta este vector normal, ¿no? Y entonces, la orientación de las curvas borde, son dos curvas borde, esta y esta. ¿Cuáles son las orientaciones compatibles? ¿Cuáles son las orientaciones compatibles con la orientación esta que di de la superficie? Bueno, va a ser esta moviéndose hacia allá y esta moviéndose hacia allá. Entonces, el borde de S son dos curvas, que son dos círculos, pero uno orientado en este sentido y el otro orientado en este sentido. ¿Está? O sea que cuando yo calcule las integrales, a este círculo lo voy a tener que parametrizar orientado hacia allá y a este orientado hacia el otro lado. Tengo que tener ese cuidado. Si no, las cuentas no dan. Entonces, bueno, a ver, lo que propongo como ejercicio es verificar al teorema de Stokes. Este es un ejercicio que seguramente en los exámenes va a aparecer, que es, les doy una situación así, les doy una superficie, les doy un campo
y ustedes tienen que verificar el teorema. ¿Qué significa verificar el teorema? Significa que por un lado calculen la integral de S del rotor de F, que por otro lado calculen la integral sobre el borde de S de F y que verifiquen que una cosa es igual a la otra. O sea, verificar significa calcular ambas cosas y que les dé lo mismo. Verificar que dan lo mismo. Así que, bueno, comencemos por uno de los lados. Comencemos por este lado. ¿Cuál es la integral sobre S del rotor de F? Esto es lo primero que quiero calcular. Muy bien. Primer paso, calcular cuál es el rotor de F. A ver, en este caso. En este caso, yo tengo que el rotor de F es la derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z. Es como si esto fuera el producto vectorial f1, f2, f3. f1 es menos y, acá tengo x y acá tengo z. Muy bien, entonces ¿cuáles son las tres coordenadas de este vector? Primera coordenada es derivada respecto de y de 0, o sea, nada, menos la derivada respecto de z de x, o sea, nada, 0. Segunda componente es derivada de esto por esto menos esto por esto. Derivada respecto de z de y, o sea, 0, menos derivada respecto de x de 0, o sea, otro 0. Y la última componente, tapo esto y me queda derivada respecto de x, o sea, eso es 1, menos la derivada respecto de y de menos y, que eso es menos 1. O sea que me queda menos 1, o sea, lo que me quedó es el vector 0, 0, 2. Bueno, acá, como era muy sencillo este campo, me quedó un campo que es constante. O sea, en todos los puntos tiene la misma flecha. La flecha 0, 0, 2. O sea, normalmente acá, este es un ejemplo muy sencillo, insisto, por eso me quedó acá algo que son constantes, pero normalmente acá me queda algo que depende de x y z, algo que depende de x y z y algo que depende de x y z. Muy bien. Ese es el vector rotor de F. Vamos a ver ahora, entonces, cómo parametrizar a la superficie S. Entonces, parametrizo S. Bueno, es un cilindro, con coordenadas polares tiene que funcionar. Hago phi de V, lo hago, bueno, tengo que recorrer esto así, ¿no? O sea que tengo que recorrer los puntos como si fueran, o sea, la proyección de esto sobre el plano XY va a ser un círculo, o sea que proyecto va a ser coseno de U, seno de U. Esto parametriza un círculo en el plano XY. Y después, el otro parámetro, que es el Z, lo dejo libre, entonces ese es el parámetro que lo voy a llamar B. De esta manera, coseno de U, seno de U, V, tengo una parametrización, tengo que aclarar, insisto con esto, aclarar muy claramente, cuáles son los lugares en los que se mueve U y B. U se mueve entre 0 y 2pi, y B se mueve entre 0 y 1, porque ahí era donde había dicho que era el cilindro entre 0 y 1. Entonces, esa es claramente la parametrización que voy a usar. A ver, dije que la orientación que voy a usar era con el vector hacia afuera. A ver, vamos a ver si es phi u por phi b o si es al revés, phi b por phi u, la orientación correcta. Tenemos que analizar eso. Entonces, phi u, o sea, la derivada de phi respecto de u, es menos seno de u,
derivada de esto coseno de u, y derivada de esto respecto de u, 0. La derivada respecto de b me queda 0 acá, 0 acá y 1 acá. Entonces, ¿cuál es el phi u con phi b? ¿Qué me queda? Bueno, en este orden, phi u con phi b me queda coseno de u por 1 menos 0. A ver, dije bien. Me queda coseno de u menos 0. Me queda coseno de u. La segunda componente, tapo esto, entonces me queda 0 menos seno de u, o sea, seno de u. Y la última componente lo tengo tapando esto, me queda esto por esto, menos esto por esto, me queda 0. Bien. O sea que el vector normal, fíjense, es un vector que tiene coordenada z igual a 0, o sea, es un vector que es paralelo al plano xy y está apuntando en la dirección coseno de u, seno de u, o sea que si este es el cilindro, está apuntando hacia afuera. Porque esto es justamente x y esto es justamente y. Así que está efectivamente apuntando hacia afuera. Eso lo pueden verificar o sea, como les decía, con un ejemplo basta. Tomamos por ejemplo u igual a 0 y me queda el vector 1, 0, 0. El vector 1, 0, 0 está apuntando hacia afuera del cilindro. O sea, en el punto 1, 0, 0 del cilindro, si este es el punto 1, 0, 0 del cilindro, el vector normal apunta justamente, bueno, en este caso con el mismo vector 1, 0, 0. Apunta hacia afuera. Así que esta es la orientación que tengo que usar. Si me hubiera dado al revés de lo que quería, invierto y se acabó. Así que bueno, ya tenemos todos los ingredientes como para calcular, hacer la integral sobre la superficie S del rotor de F. Esto es, ahora, la integral, la U entre 0 y 2pi, la B entre 0 y 1, de, bueno, tengo que poner el campo evaluado, el campo rotor de F. El campo rotor de F era el campo, o sea, esto es un producto, a ver, podemos escribirlo un poco más acá. Vamos a escribirlo acá, integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y 1, de producto escalar de el rotor de F, ¿no?, con phi u por phi b. En este orden, phi u por phi b, porque dije que este era el orden correcto, el que me daba la orientación que yo quería. Diferencial de u, diferencial de b. A ver, ¿cuánto es esto acá? Bueno, es integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y 1. El rotor de F era el campo 0, 0, 2. Era constante, o sea, no dependía de u y b. Y el campo phi u con phi b me queda coseno de u, seno de u, 0. Diferencial de u, diferencial de b. Bueno, ¿qué pasó? Esto, producto escalar esto, en este ejemplo, como era muy sencillo, el campo que elegí era muy sencillo, la superficie era muy sencilla, y porque lo que ocurría, si se fijan bien, es que el campo es tangente, el campo que elegí es tangente a esta superficie. Entonces es natural, si es tangente a la superficie, es perpendicular al vector normal a la superficie, que es lo que está pasando acá. Por eso es que esto en todos los puntos me da 0. Esto es la integral entre 0 y 2pi,
la integral entre 0 y 1 de la función 0, diferencial de u y diferencial de b, entonces me quedó que el resultado es 0. Muy bien, entonces lo que queremos verificar es que si ahora calculo la integral de línea del campo f a lo largo del borde, teniendo en cuenta la orientación esta para allá y esta para allá, entonces la integral esa me tiene que dar 0. O sea, si esto lo hice bien, la integral me va a tener que dar 0. Así que vamos ahora a parametrizar estas dos curvas. Entonces, ahora calculamos la integral sobre el borde de S del campo F. Entonces, vamos a parametrizo. Primera cosa que tengo que hacer es parametrizo el borde de S. Bueno, este es el círculo, este es el plano XY. Este es el círculo de radio 1 en el plano XY. ¿Cómo lo parametrizo? Muy fácil. O sea, bueno, vamos a separarlo en dos bordes, en dos partes, quiero decir. Esta vamos a llamarla C1 y esta C2. C1 es este círculo parametrizado con esta orientación. Y C2 es esta curva dada con esta orientación. Entonces, C1 lo parametrizo con, vamos a llamar alfa de t va a ser igual a coseno de t, seno de t, 0. Ahí estoy. Esto recorre el círculo de radiounidad en el plano XY. Cuando avanza t, cuando t avanza, el círculo avanza hacia esta, o sea, en este sentido. O sea que está bien, tengo que decir claramente, entre qué y qué se mueve t. T se mueve, va de 0 hasta 2pi. Entonces, esto es C1. Muy bien, ahora tengo que parametrizar la otra parte con la orientación adecuada. Vamos a parametrizar la curva C2. Vamos a llamar la parametrización beta. Beta de t. Entonces ahora la tengo que recorrer para este lado. Entonces, eso lo soluciono muy fácil. Hago coseno de menos t en lugar de coseno de t. Y acá seno de menos t en lugar de seno de t. Acá, en lugar de 0, va 1, porque estoy a la altura 1. Estoy a esta altura, el plano z igual a 1. Entonces, haciendo t recorrerlo desde 0 hasta 2pi, ahora recorro a esta curva, pero en este sentido. Eso por el signo menos de acá. O sea, lo que hace es que cuando el t aumenta, el ángulo menos t hace que me vaya recorriendo hacia allá. Voy recorriendo la curva en este sentido. Entonces, ahora sí, está todo listo para calcular la integral de línea del campo F. Entonces, a ver, la integral a lo largo del borde de F es la integral a lo largo de C1 del campo F más la integral a lo largo de C2 del campo F. Insisto, C1 con esta orientación, C2 con esta orientación. Y, bueno, a ver, vamos con esta, con la integral en C1. La integral en C1 es integral con t entre 0 y 2pi, entre 0 y 2pi, del campo F, esto es, el producto escalar del campo F. El campo F era, recuerden, menos i x0. Entonces, el menos i acá es esto. O sea, esto es el i, entonces el menos i es menos seno de t.
la segunda coordenada era x. X, ¿cuánto es? Es coseno de t. Y la última coordenada era 0. Así que quedó así. Esto es el campo F evaluado en alfa de t. Y es esto, producto escalar, el vector alfa prima de t, ¿no? O sea, lo que voy a poner acá es alfa prima de t. Bueno, alfa prima de t es derivada de esto, derivada de esto, derivada de esto. O sea, menos seno de t, coseno de t, 0. Queda entonces el producto escalar de esto, diferencial de t. Todo esto es la integral en C1. Bien, y entonces ahora calculo cómo escribir la integral de f a lo largo de C2. Entonces, esto es, también la integral va de 0 a 2pi, es producto escalar, y ahora va a ser f, lo que voy a poner acá va a ser f en beta de t. F en beta de t es, va a ser, ¿se acuerdan las coordenadas de f? Eran menos i, x, 0. El menos i ahora es menos seno de menos t. Acá iba el x. El x ahora es el coseno de menos t. Y acá es el 0. O sea, esto es f evaluado en beta de t. Producto escalar, bueno, ahora va a ser el beta prima de t. ¿Quién era el beta prima? El beta prima va a ser la derivada, recordemos, a ver, el beta de t, lo borré, era coseno de menos t, seno de menos t, 1. Entonces, el beta prima, ¿cuánto es? Es la derivada del coseno, o sea, el menos seno de t, por la derivada de menos t, o sea, por menos 1, o sea que me queda seno de t, o sea, se me va con este signo. Después, la derivada de seno de menos t es coseno de menos t. Acá me olvidé de poner seno de menos t. Es coseno de menos t por el menos, o sea, por la derivada de menos t, me queda menos coseno de menos t. Y acá es 0. Esto, bueno, simplificando, me queda, el seno es una función impar, entonces me queda menos seno de t, y el coseno es una función par, es coseno de menos t, es coseno de t, o sea que me queda menos coseno de t. Bien, entonces esta es la fórmula que tengo que usar acá. Acá me va a quedar entonces menos seno de t menos coseno de t, 0. Perdón, acá son paréntesis y el corchete del producto escalar. Muy bien, entonces vamos a ver qué nos quedó. Nos quedó esta parte de acá, la primera parte es la integral de 0 a 2pi de esto por esto, que es seno cuadrado de t, más esto por esto, que es coseno cuadrado de t. Seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t me da 1. Bueno, lo dejamos para después, el remate. Y la otra integral es la integral entre 0 y 2pi. Y ahora, ¿qué me quedó? Me quedó menos seno de menos t. Esto acá hay que tener cuidado porque
como decía, seno de menos t, seno es una función impar, me queda menos seno de t, con este signo más, con este signo menos se cancela, entonces todo esto es seno de t. Coseno de t es, coseno de menos t es coseno de t, o sea que esto es coseno de t. Así que lo que me queda es seno de t por menos seno de t más coseno de t por menos coseno de t, o sea me queda menos seno cuadrado de t menos coseno cuadrado de t diferencial de t. Fíjense lo que quedó. Por un lado, la integral entre 0 y 2pi de 1 más la integral entre 0 y 2pi de menos 1. O sea que el resultado es, como esperábamos, 0. Fíjense lo importante que fue entonces tener en cuenta las orientaciones. Si nos hubiéramos equivocado en cómo orientar alguno de los dos círculos que componían el borde, seguramente no se nos hubiera cancelado y no nos iba a dar 0. Bueno, es todo por hoy.